Hola plastilineros, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy haremos a Poppy de la película Trolls. Si ya la vieron, cuéntenme si les gustó y cuál es su troll favorito. Es una película en lo personal que me trae muchísimos recuerdos de mi infancia, ya que desde ese entonces existían los trolls, o sea, ya tiene mucho tiempo. No olviden suscribirse para seguir viendo más videos como este y recuerden que subo un video nuevo cada semana. Ahora sí, empecemos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es darle la forma de una gota como esta y nos vamos a apoyar de nuestra mesa de trabajo para que esté plana la parte de abajo. Y le vamos a crear un hueco en la parte que está más gordita, justo como esto que estoy haciendo yo. Y le vamos a ir dando la forma de su vestidito. Deben de tener algo más o menos como esto. Ahora vamos a hacer una tira en color verde, muy delgadita, y la vamos a colocar alrededor de su vestido. Y con ayuda de un poquito de agua en nuestros dedos vamos a empezar a difuminar este verde de abajo hacia arriba, justo como lo estoy haciendo yo, para crear un verde difuminado que nos va a ayudar a darle el tono del color que tiene su vestido. Ya que tengan algo más o menos así, vamos a crearle en la parte que está más angostita unos huecos o unos hoyitos como estos, para después ahí colocarle sus bracitos. Vamos a hacer las piernitas, vamos a hacer una gota muy larga como esta y le vamos a ir sacando la forma de su piecito. Y después le vamos a colocar 3 bolitas, justo como lo estoy haciendo yo, para crearle sus dedos. Vamos a hacer otra igual para crearle la otra pierna. Ya que tengan las dos piernas vamos a ponerles un palillo a cada una de estas. Y simplemente le vamos a colocar las piernas debajo del vestido, de esta manera. Ya que tengan algo más o menos como esto, vamos a empezar a darle los detalles del vestido. Primero vamos a colocar una tira muy delgadita en color blanco. Y le vamos a empezar a sacar así como unos holanes con la ayuda de nuestros dedos. Ahora le vamos a crear unas flores que lleva en su vestido. Y para crearlas es muy fácil, solamente vamos a hacer 3 gotitas para cada flor y las vamos a aplastar y las colocamos. De esta manera vamos a colocar varias en todo alrededor de su vestido. Hasta que tengan algo más o menos así. En la parte superior de su vestido le vamos a crear un hueco para después colocarle el cuello y la cabeza. Para hacer el bracito vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con las piernas. Hacemos una gota muy larga, le aplastamos un poquito la parte que está más gruesa y le marcamos los deditos. Y ahora solamente le vamos a redondear sus deditos. Y por último le agregamos el dedo pulgar. Y de esta manera tenemos una de las manitas. Ya que tengamos los dos bracitos los vamos a colocar, uno lo vamos a colocar en esta posición y el otro lo vamos a doblar un poco ya que está recargado sobre su cadera, de esta manera. Ahora aplastamos una gota y la colocamos justo así para crearle este detalle de su vestido y le agregamos una mini rayita en color blanca. Ahora vamos a comenzar con la cabeza. Para hacer la cabeza vamos a hacer un óvalo. Le vamos a sacar un poquito los cachetitos. Y vamos a hacer una bolita en color blanca y se la vamos a colocar. Y hacemos otra igual para crearle los ojos. Dentro de estas vamos a colocar 2 bolitas en color rosa, pero que sea un rosa un poquito más intenso que el resto de su cabeza. Y después unas bolitas en color negro. Ahora vamos a hacer una tira muy delgadita para colocarle en la parte superior de sus ojos, con la cual vamos a estar creando las pestañas. Hacemos lo mismo con el otro ojo.
Y seguimos colocándole una por una las pestañas que lleva. Lleva 3 en cada ojo. Ya que tengan una carita así media coqueta como esta, nos faltan sus cejas. Y vamos a colocarle 2 tiritas para hacerle las cejas. El color de las cejas es un poquito más intenso que el resto de su cara. También de este mismo color vamos a colocarle una bolita en sus mejillas o cachetitos, como aquí les llamamos, cachetitos. Y los vamos a empezar a difuminar para crearles unas chapitas así bien rojas. Y ahora solamente le vamos a marcar la sonrisa. Debe tener algo así. Ahora solamente vamos a crear la nariz. Para la nariz vamos a ocupar 3 bolitas, 2 pequeñas y una grande. Entonces vamos a colocar la más grande en el centro y las vamos a empezar a unir de esta manera, con mucho cuidado, dándole la forma de su nariz, y se la colocamos. Ahora vamos a hacer el cabello. Para el cabello estoy utilizando una gota de papel aluminio para que no nos quede tan pesada la cabeza. Entonces la estoy forrando con plastilina, ahora sí. La cubrimos muy bien para darle una forma de un cono, como este que estoy haciendo yo. Verificamos que quede perfecto en la cabeza y entonces ya le empezamos a hacer unas líneas, que son unas marcas para crearle su cabello. Vamos a hacer esto al todo alrededor. Ya que lo tengan así, vamos a colocarlo sobre la cabeza con ayuda de un palillo o un pedazo de alambre también. Únicamente colocamos ahora sí su cabello. Y para crearle los pelitos que quedan sueltos en la parte superior, vamos a colocarle varios trocitos de plastilina. Ya que se los hayamos colocado todos, simplemente les vamos a dar la forma. Vamos a acomodarlos bien, que queden como una especie de palmerita. Y volvemos a marcar las líneas que se nos hayan borrado. Ahora vamos a hacer las orejitas. Para las orejitas voy a utilizar un óvalo. Lo aplasto un poco. Hacemos lo mismo para tener la otra oreja. Y ahora vamos a hacer una gotita como esta. Y la vamos a colocar justo así, en uno de los lados del óvalo. Lo unimos bien con el resto de la oreja. Y por último solamente le marcamos profundidad. Recuerden repetir este paso con las dos orejas. A uno se las vamos a colocar porque le vamos a agregar unos trozos de plastilina para crearle los mechones de su pelo. Entonces vamos a agregar varios trocitos de plastilina, justo así como lo estoy haciendo yo. Y ya que los hayamos terminado de colocar, le vamos a empezar a marcar las líneas también, para que se una con el resto del cabello. Ahora vamos a colocar alrededor una diadema que viene siendo una tirita en color verde, una tira larga, la colocamos alrededor de su cabeza. Para hacer las flores vamos a hacer 3 gotas en azul y las vamos a aplastar. Y les vamos a colocar 3 hojitas también en color verde. Y ahora sí colocamos las florecitas, lleva 3. Y ahora únicamente le agregamos un trozo de plastilina para el cuello, colocamos la cabeza y por último ya le colocamos las orejas. Y así es como quedó terminada Poppy. Espero que te haya gustado mucho este video y me regales un like. Como siempre te recuerdo que no olvides suscribirte para seguir viendo más videos como este y compartir este video en tus redes sociales.
Yo soy Brenda y nos vemos en un próximo video. Bye.